El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas llamado TELECAN, TLC y en inglés llamado North American Free Trade Agreement, NAFTA, es un acuerdo en una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El tratado permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los tres países. Tienen antecesor y por lo tanto es una ampliación del antiguo Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos que fue firmado el 4 de octubre de 1988 para la formalización de la relación comercial entre los dos países. En 1990 el bloque entrando sesiones para ser reemplazado por un tratado que incluyera a México debido a que se analizó y llegó a la conclusión de que México es un país que puede aportar mucho al comercio de América del Norte. Es muy obvio porque México tiene varios recursos que muchos de esos países no tienen y fue por eso que Estados Unidos y Canadá llegaron a la conclusión de que México debería estar en el Tratado de Libre Comercio. Una cumbre que aquí les menciono, una cumbre el 17 de diciembre de 1942 en el cual se reunieron el presidente de México, el primer ministro de Canadá, cabe mencionar que no es un presidente, él es un primer ministro, y el presidente de Estados Unidos. Y se reunieron con la ocasión de llegar a un acuerdo y firmar este tratado que era un gran tratado. Mas no se finalizó este tratado y no se inauguró, no entró en vigencia hasta 1944, dado a que el papeleo tenía que ser terminado y además esto fue algo que tomó de infinidad 2 años en producirse. Esto es una gran maravilla, una maravilla para México, una maravilla para Canadá, si no es que una gran maravilla para Estados Unidos, aunque todo se eche a perder ahorita con Donald Trump, no pasa nada. O sea, esto es una pieza de arte según los expertos en leyes. Es la séptima maravilla, la octava maravilla de las leyes. Es una fregonería. Y bueno, no cabe mencionar cómo esto ha ayudado a México en diferentes aspectos, sino que México ya es uno de los más grandes exportadores de maíz, trigo y diferentes productos agrícolas hacia el extranjero, por ejemplo a Canadá y Estados Unidos, porque ellos son nuestros principales compradores del exterior del país. Muchas gracias, profesor Joaquín, por enseñarnos estos temas tan interesantes. Ha sido un placer estar con ustedes este año. Buenos días, profesor Joaquín. Soy Eduardo Saldaña, del equipo de noveno C del periodo 8 del trabajo de historia. Les voy a hablar aquí acerca del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Este Tratado de Libre Comercio se empieza a establecer el 10 de junio de 1990 con el fin de llevar a México a una mejor economía y Estados Unidos y a Canadá por igual. México en aquel entonces era un gran país y un país en progreso, intentado de ser salvar de la pobreza, donde la igualdad no era muy común en nuestro país, pero cabe mencionar que sí, el país lo intentaba, queríamos subir nuestra economía y este tratado lo hizo más fácil para el país, ya que nos daba libertad del comercio hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, el 5 de febrero inician las comercializaciones, mas no era un acuerdo todavía concreto. No fue hasta que el presidente George Bush de Estados Unidos, en aquel entonces, el primer ministro de Canadá, que en aquel entonces era Brian Mulroney, y el presidente de México, Salinas de Gortari. Hola profesor, ¿cómo está? Hoy le voy a hablar de los objetivos del Telecán, que fueron los siguientes. La primera fue eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y servicios entre los territorios de las partes. 2 fue promover condiciones de competencia leal en la zona libre de comercio. La 3 consiste en aumentar sustancialmente las actividades de inversión en los territorios de las partes. 4. Proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos
propiedades intelectuales de cada una de sus partes. 5. Consiste en crear procedimientos eficaces para la ampliación y cumplimiento de este tratado para su administración conjunta y la solución de controversias. Y la 6 consiste en establecer lineamientos para diferenciar cooperaciones trilateral, regional y multilateral economicada, ampliar y mejorar los bienes del tejo. Que la pasen muy bien, muchas gracias. Desde que se implementó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el año 1994, ha tenido mucha controversia. Esto significa que hay gente que piensa que está totalmente a favor de ese tratado y gente que está en contra. Los críticos en contra señalan que la industria agrícola de México se ha visto realmente afectada desde que el tratado comenzó. Los críticos también señalan que en Estados Unidos el tratado ha afectado de una manera en que ha habido pérdidas masivas de empleo. Y esto se debe a que las empresas prefieren hacer sus maquiladoras en México porque la mano de obra es más barata y con el tratado logran exportar los productos que hacen en México de una forma más fácil. También el índice de pobreza extrema en México, desde que se creó el tratado en 1994, ha crecido de un 16% a un 35%. Por otro lado, el tratado ha sido positivo en México en la manera en que Estados Unidos y Canadá son países realmente avanzados tecnológicamente y el tratado ha causado que México se ha visto influenciado por esto y México ha crecido de una manera tecnológica.